Preocupante radiografía de avance de COVID-19 en América Latina hace la Organización Panamericana de la Salud. Dice que lo peor podría estar por venir y la Fiscalía abrió indagación en caso que compromete a Fabio Zuleta, el hermano de los reconocidos vallenatos Emiliano y Poncho Zuleta, tras conocerse el muy polémico video en el que pregunta por el precio de una joven guayú. Paula, buenas noches. Giovanni, muy buenas noches. Sigue el repudio social por cuenta de esa deplorable conversación acerca de la venta de mujeres indígenas en La Guajira, pero siguen también las reacciones de la justicia. La Fiscalía anunció que abrirá una investigación para establecer si existe una red de proxenetismo en esa zona del país. Y por primera vez el presidente Duque se refiere a la prima de mitad de año y le pide a los empresarios que la paguen. En medio de todas las discusiones que se han venido dando acerca de la prima de mitad de año, que si se paga, que si no se paga, que si se subsidia o no, que si se aplaza, el presidente Duque dio su posición. Ha dicho, hay que pagar la prima de mitad de año, pero con facilidades. ¿Será que ese es el punto final de la discusión? Vamos a analizarlo. Y en el fútbol alemán, el único que estaba funcionando, el Bayern Múnich, ganó el clásico. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Giovanni. Pues en tiempos normales traeríamos martes de Champions, pero hoy toca en tiempos de pandemia, martes de Bundesliga, y vaya partidazo que traemos porque hoy se jugó el clásico de Alemania entre el Bayern y el Dortmund, y en el que los bávaros salieron vencedores y se distancian aún más en la Liga y le ponen aún más difícil que pueda recortar ese camino el Dortmund. La Liga de Alemania es casi del Bayern después del clásico de hoy. Y la alfombra roja de Hollywood cambia, va a ser distinta, no virtual, pero sí distinta. Paola. Gio, buenas noches. Pues tal parece que los tapabocas serán la pieza fundamental a la hora de ver los outfits de las celebridades. Los reporteros tendrán un trabajo un poquito más complicado para guardar el distanciamiento físico y nosotros se lo explicamos al final de esta misión. Estos son otros hechos del día aquí en Red Más Noticias. Buenos vientos. Bolsa de Nueva York abre con alza luego de 2 meses de cierre. OMS suspende temporalmente ensayos clínicos con hidroxicloroquina en pacientes con COVID-19. Fútbol profesional colombiano tendrá prácticas individuales desde el 8 de junio, confirma Ministerio del Deporte. Impresionante exhibición del equipo acrobático de la Fuerza Aérea de Italia. Milán y Turín fueron bañadas con colores de la bandera de este país. Comienza Red Más Noticias. Día 63 de la cuarentena, una preocupante radiografía del avance de COVID en América Latina hizo la Organización Panamericana de la Salud. Asegura que lo peor podría estar por venir. Hace énfasis en la situación delicada de Brasil, de Chile y de Perú. En el caso de Colombia, dice que hay incertidumbre sobre lo que pueda suceder en el corto plazo. La entidad reiteró que América Latina es el foco mundial de la infección de COVID y que las cifras no son para nada halagüeñas. América Latina, como les dije, actualmente se considera el epicentro de la infección. En Estados Unidos, más de 26.200 casos en un día, un aumento del 2%. Brasil, 15.800 casos en un día, un aumento del 5%. Chile, 4.000 o más de 4.900 casos en un día, 7% de aumento. Explicó que no hay una posibilidad clara de que la curva de contagios se aplane en las próximas semanas. Vamos a tener algunas semanas muy duras por adelante y la OPS está trabajando con los ministerios, brindando las mejores evidencias, la mejor cooperación técnica. Aseguró que las cifras en Brasil tienen un incremento exponencial, pero que no hay que descuidar lo que está pasando en 2 países que están bajo la lupa. Brasil tiene la cifra más elevada de casos infectados, pero no tiene la tasa más elevada en Sudamérica. La tasa más elevada es Chile y Perú. Y se refirió puntualmente al escenario colombiano en torno al tema del incremento de los casos que se ha reportado en los últimos días. Para Colombia, el modelo muestra un aumento de muertes con incertidumbre en cuanto a cuándo llegará al máximo. Hasta ahora se proyectan algo así como 60 muertes diarias para el 4 de agosto del 2020.
En torno a los migrantes venezolanos que regresan al país, la OPS fue clara en decir que deben mantener el distanciamiento físico. Las cuales tienen que ser consideradas como en todos los aspectos de un tratamiento con respeto y los principios humanitarios. Para la OPS es evidente que mientras no se apliquen pruebas masivamente, no habrá una radiografía real de lo que pasa en la región. La mayoría de los países suramericanos no están haciendo las pruebas al nivel que deberían actualmente. Si vemos el caso de Chile, 25,000 pruebas por cada millón de habitantes. Pero la mayoría de los países están probando por debajo de 6,000 o 5,000 pruebas por cada millón de habitantes. Y finalmente reiteró que el distanciamiento físico, el lavado de manos y el uso del tapabocas son las armas más efectivas contra el COVID. Esto es lo que dice la Organización Panamericana de la Salud. Ellos creen que para el 4 de agosto es tentativo, lo que dicen sus cálculos, en Colombia podría haber por lo menos 60 muertes diarias. Sin embargo, está literalmente en las manos de todos, cuidando los protocolos de bioseguridad, lavándose las manos, utilizando el tapabocas y manteniendo el distanciamiento social. En Bogotá, el distrito prendió las alarmas por el aumento de la ocupación de las unidades de cuidado intensivo de la ciudad. La capacidad ya está llegando casi al 42%. De 668 UCI que hay en Bogotá, 280 ya están ocupadas por casos positivos y sospechosos de coronavirus. Entre más gente tengamos en la calle, más contagio vamos a tener. Entre más contagio vamos a tener más casos y también dentro de ellos los casos complicados. Pese a que Bogotá aumentó estas unidades en 300 más desde que comenzó la pandemia, si la ocupación aumenta, se decretaría una nueva y más severa cuarentena. Probablemente tenemos que tomar medidas de ese estilo. Nosotros hemos establecido que cambiamos de color en la alerta que tenemos alrededor de la unidad de cuidados intensivos cuando subamos del 50%. Nos faltan 8 puntos para subir al 50%. Allí ya no estaríamos en amarillo sino en naranja. Y si llegamos al 70%, probablemente como sociedad, como ciudad, tenemos que tomar la decisión de volver a tener medidas de confinamiento. Otro grave problema es la falta de respiradores en las subredes de salud de la ciudad. Este fue un acuerdo que se hizo con Presidencia de la República, toda vez que no hay respiradores en el medio, se decidió que la compra se iba a ser unificada y el ministerio ha hecho una compra de 2.300 respiradores. De ellos hasta 1.200 llegan para Bogotá, pero estamos a la espera de que esos proveedores le cumplan al gobierno nacional. Se espera que la administración anuncie en los próximos días nuevas zonas de cuidado especial. Las cifras de América Latina son preocupantes. Por una parte tiene ya casi 2,5 millones de infectados. Por otra parte llega a casi 145,000 muertos. Por eso no es raro que la Organización Panamericana de la Salud haya llamado la atención no solo sobre algo que ya conocíamos, y es que América Latina se convirtió en el epicentro de la pandemia en el mundo, sino que dijo 3 cosas muy específicas. La primera de ellas: hoy América Latina supera en el número de nuevas infecciones diarias a lo que venía pasando en Europa, y también supera el número de infecciones diarias a Estados Unidos, es decir, cifras en mano. Segundo punto, termina diciendo la Organización Panamericana de la Salud: tanto en Brasil como en Chile como en Perú, la pandemia se está acelerando, el número de infectados se está acelerando diariamente, no solo es bastante grande, sino que además de eso cada vez es mayor. Y termina diciendo finalmente la Organización Panamericana de la Salud: con esa situación, por un lado el epicentro de la pandemia y por otra parte con esas aceleraciones que se están presentando en países muy importantes de la región, no debería América Latina flexibilizar sus restricciones en este momento. El mensaje fundamental de la perspectiva de la aplicación de la política de la Organización Panamericana de la Salud. En ese contexto, ¿cómo va Colombia? Porque hemos dicho en este noticiero y se ha dicho en distintos ámbitos que Colombia no va tan mal en términos regionales. Recordemos 3 datos actualizados además de eso. Número 1, Colombia, entre los principales países de América Latina, tiene la segunda mejor cifra en términos de número de muertos por millón de habitantes. La primera la tiene Argentina, la segunda muy cerquita la tiene Colombia. Perú y Brasil tienen 7 veces lo que tiene Colombia en términos de número de muertos por millón de habitantes. Un buen dato. Segundo buen dato:
Colombia tiene un muy buen desempeño cuando uno trata de comparar los distintos países de la región en términos de cuánto se va a demorar el número de infectados en duplicarse. Ustedes han oído varias veces en esta discusión pública que ese periodo de duplicación del número de infectados es un elemento clave a tener en cuenta para tratar de ver cuándo hay que abrir o cerrar las cuarentenas. Pues bien, Colombia también está en segundo lugar en la región con un muy buen desempeño. Perú está en mala condición, Brasil está en mala condición, Chile está en mala condición, México también está en mala condición. Pero el tercer punto, nosotros hemos dicho muchas veces que en Colombia ciertas cifras, sobre todo las de infectados, pueden estar subdimensionadas, subvaloradas porque no se aplican suficientes pruebas. Pues bien, evidentemente el país que más pruebas aplica en la región por millón de habitantes es Chile, pero Colombia va ya en segundo lugar, lejos de Chile, pero ya va en segundo lugar comparado con los demás países de la región. Por lo tanto, tenemos una idea más o menos clara de qué está pasando con la pandemia en el país. Con todo eso, no es descabellado pensar que si bien América Latina se convirtió en el epicentro del coronavirus en el mundo, Colombia puede empezar a abrir lentamente. Ojo que Bogotá va a ser un problema crítico, ustedes ya vieron en la nota. Por una parte está aumentando el índice de ocupación de Transmilenio, por otra parte está aumentando el índice de ocupación de unidades de cuidados intensivos, ya rondando el 40%, en 70% se vuelve a cerrar la economía. El país va a abrirse lentamente, las regiones van a decidir sobre su propia situación y en Bogotá las cosas van a ser complicadas. La polémica del día del fin de semana, podríamos decir, corre por cuenta del señor Fabio Zuleta. Él es hermano de los hermanos Zuleta. Por unas declaraciones en un programa, él dice que es de humor, pero de humor no tiene absolutamente nada, donde habla con un supuesto palabrero guayú sobre el precio de una jovencita guayú. El caso indignó tanto al gobierno y a los entes de control que el propio presidente pidió que cayera todo el peso de la ley sobre este señor, sobre este caso. El procurador hizo denuncia penal y ya hay decisiones, Paula, de la Fiscalía. Sí, señor Giovanni, muy buenas noches, los saludo otra vez. Escena terrible de principio al fin y desagradable por donde usted la mire. Pero sí, hay anuncios al respecto porque la Fiscalía pues ha dicho que va a abrir investigación no solamente contra el señor Zuleta y el palabrero que lo estaba acompañando en esa conversación para saber si habría responsabilidad penal por lo que ellos dijeron allí, sino también para conocer si eso es cierto, para saber qué hay detrás y si podría existir en la Alta Guajira toda una red de proxenetismo. A eso es a lo que se va a dedicar entonces la Fiscalía después de este hecho absolutamente vergonzoso y lamentable. La Fiscalía confirmó que abrió la investigación para determinar si al locutor Fabio Zuleta y al palabrero guajiro les cabe alguna responsabilidad penal por la conversación en la que hablan de la supuesta explotación sexual de mujeres indígenas de la Alta Guajira. ¿Todavía venden las chinitas? Sí, todavía las venden. ¿A dónde las venden? En toda la región, que sea toda, que es Uribia, que Macao, Rihuacha, el Cabo La Vela, Media Luna, La Alta. ¿Y cuánto cuesta una chinita de 20, 22 años, así para mí? En este caso, se indaga no solo la conversación en cuanto a lo que podría ser un acuerdo de tráfico sexual, sino también se indaga si hay comercio de mujeres indígenas en esa zona del país. Una fiscal especializada del Grupo de Protección a la Mujer en el Cesar asumió el caso luego de que el propio procurador hiciera las denuncias. Nosotros no podemos tolerar que se quiera siquiera insinuar que son costumbres ancestrales que legitiman una acción de esta naturaleza, paradójicamente, en un día cuando se está celebrando la dignidad en el caso de las mujeres que han sido objeto de violencia sexual. Las polémicas declaraciones, de acuerdo con el locutor, que sería llamado a declarar, igual que el indígena guayú, son parte de una charla de humor y de una situación cultural guajira. No puede permitirse que en pleno siglo XXI se haga apología a las conductas de tráfico sexual que degradan a las mujeres en cualquier sociedad del mundo. De acuerdo con información confirmada por Red Más Noticias, ya se impartieron las primeras órdenes judiciales para iniciar el proceso de investigación de la supuesta red de proxenetismo en la Alta Guajira. Ahí lo tienen ustedes, la Fiscalía anunció finalmente que va a empezar una indagación para tratar de ver qué es lo que pasa con este señor Fabio Zuleta, este locutor de una emisora de Valledupar al que le cancelaron por el momento o le suspendieron por el momento su programa.
Y este supuesto palabrero de la etnia wayú, ustedes ya conocen el video, conocen la conversación, la hemos discutido en este mismo noticiero, en la emisión de la mañana. Y fuera de eso, lo que está tratando de ver la Fiscalía es si hay algún tipo de delito. ¿Qué clase de delito podría haber? Pues ustedes ya saben, la Procuraduría le enunció a la Fiscalía, le pidió que abriera una investigación, una indagación para saber si puede haber, por una parte, trata de personas, por otra parte, discriminación racial y por otra parte, violencia contra la mujer. Serían los 3 delitos que podría haber. Las discusiones jurídicas se han ido a lo largo del día en el sentido en que quizás en esa conversación, si bien es desagradable, si bien es abusiva, si bien es absolutamente machista y totalmente agresiva contra las mujeres, podría ser solamente una conversación y no necesariamente constituir un crimen o constituir un delito. Lo que la Fiscalía va a tratar de hacer es jalar la pita a ver si detrás de eso hay algún tipo de red de trata de personas o cosas parecidas. Y ahí hay 2 cosas que vale la pena tener presentes. Número 1, si el supuesto palabrero wayú es el que está hipotéticamente ofreciendo que le va a vender a una jovencita barata y qué sé yo, uno se pregunta inmediatamente si es un palabrero wayú o no. Vamos a ponernos en situación. Los palabreros dentro de la etnia wayú juegan un papel muy importante. Son aquellos miembros de las tribus que tienen la capacidad de resolver conflictos. Son respetados por toda la etnia, entran a intermediar en los conflictos y entran y los resuelven mediante una discusión, mediante el uso del recurso de la palabra. No parecería que este personaje que está hablando en esta entrevista tuviera todas esas dotes y todas esas capacidades. Por lo tanto, podría ser que más bien fuera o un impostor o alguien que no tiene las características que está arrogándose al mismo. Por lo tanto, quizás por allí no haya ni siquiera la posibilidad de que haya trata de blancas o por lo menos que él no sea un palabrero como se está presentando. Pero hay un segundo elemento que hay que tener presente. Recuerden ustedes que dentro de las prácticas ancestrales de los wayús hay algo que se conoce como la dote que hay en distintas culturas alrededor del mundo, sobre todo en tiempos pretéritos. Una dote según la cual un hombre que va a tratar de casarse con una mujer o establecer pareja con una mujer termina pagando en especie, ya sea con animales, ya sea con cabras, ya sea con joyas, termina pagándole a la familia de la mujer, en este caso de la cultura wayú, para 2 cosas. Uno de ellos para mostrar su respeto por esa familia y número 2 para poder hacerse un lugar y ubicarse dentro de esa familia. Ese pago de la dote, que sí es habitual dentro de la cultura wayú y que tiene ese sentido, dista de ser un pago por una trata de personas, es decir, un pago por conseguir a una mujer y terminarse llevándola para explotarla sexualmente o por esclavitud o por lo que ustedes quieran. Por lo tanto, ahí están abiertas esas 2 vertientes de investigación que va a tener que explorar la Fiscalía y finalmente terminar sabiendo qué papel juega en todo esto, no solo el supuesto palabrero wayú, sino además el señor Zuleta, porque si bien él dice, yo lo que hice fue echar un chiste, yo lo que soy es un comediante, yo no hice nada más que echar un chiste malo, pues también uno se pregunta si en toda esa indagación que él hace, por cuánto vale, cómo es, yo la quiero así, yo la quiero asá, habrá podido haber en el pasado, hipotéticamente, alguna práctica similar. Vamos a ver hasta dónde llega la Fiscalía. Así se siente tu cabeza con esos fuertes dolores como la migraña. Elimínalos así de rápido con Ibuflash Migran. Ibuflash, alivio potente para tu cabeza en un flash. NK, medicamentos totalmente confiables. Paula, el programa que tenía este señor y que digo que tenía de manera temporal, que se llamaba Buenas Tardes, del Sistema Cardenal, así se llamaba la emisora en Valledupar, cancelado. Temporalmente, cancelado. No hay derecho. Ojalá que la Fiscalía avance y avance rápido. En este caso, se esperan resultados por un simple respeto. Le quiero cambiar de tercio. Hablemos de la prima de mitad de año, porque el presidente habló del tema. ¿Al fin sí o al fin no? Habló del tema y usted sabe que ese es un tema muy serio porque la gente siempre tiene de antemano comprometida esa prima y en estos tiempos de crisis pues seguramente aún más ya tienen proyectados pagos que van a hacer con ese dinero si se da. El presidente habló por primera vez del tema, sí señor, dice que él es partidario de que esa prima se pague, que no se aplace, que hay que buscar mecanismos para que pueda darse ese pago con facilidades porque además ha señalado que esto ayuda a que se mantenga la fraternidad entre los empleadores y los empleados. El mandatario se refirió a uno de los puntos que ha venido discutiendo el Consejo Gremial, el pago de la prima de junio.
Si bien el Consejo pidió aplazar el pago de la misma o hacer el pago a cuotas, el presidente dijo que es un convencido de que hay que enfrentar los efectos de la pandemia de forma fraterna entre trabajadores y empleados, en lo que llamó una situación excepcional. Así lo dijo en una entrevista con el diario Portafolio. Debemos tener claro que la prima se debe pagar y encontrar herramientas para que ese pago se dé con facilidades. Es con acuerdos fraternos y con mecanismos como juntos saldremos adelante. Esas facilidades y herramientas están siendo exploradas por el gobierno y serían detalladas, incluso por medio de un documento normativo o decreto, en el cual se explicaría si estas incluyen el pago a cuotas u otros mecanismos que aplicarían para las empresas que han visto afectados sus ingresos por la pandemia, intentando garantizar la conservación de los empleos. Con sus palabras, el mandatario dejó claro que la prima de mitad de año va, pero logrando un acuerdo entre empleados y empleadores. Hasta que entró el presidente Iván Duque a mediar en el debate sobre la prima de mitad de año. Recordemos que la prima en Colombia se paga como medio sueldo a mitad del año y medio sueldo en la primera quincena de diciembre, y así se constituye un sueldo adicional, que es lo que legalmente cubre la prima. Obviamente el pago de medio sueldo a mitad de año, cuando hay unos empresarios que están muy emproblemados en términos de no tener caja, no tener ingresos, no tener ventas, si no es que ya se quebraron directamente, es un tema muy polémico, pero la otra cara de la moneda es que esa prima la necesita la gente, esa prima la necesitan quienes van a salir a comprar, y esa prima es clave además para aquellos que todavía conservan el empleo, por supuesto, para aprovechar aquellos 3 días sin IVA. Recuerden ustedes que el gobierno está tratando con esos 3 días sin IVA de reactivar la actividad comercial, de ver si jalonan un poco la economía, y si no reciben la prima los trabajadores, pues con qué se van a financiar los gastos de esos 3 días sin IVA. Por lo tanto, un dilema complicado el del gobierno. ¿Le ayudo a los empresarios y por lo tanto pateo la prima para adelante o hago algo con ella? ¿O le ayudo a los trabajadores y, entre otras cosas, no solamente mejoro su bienestar, sino que además garantizo que se dé un jalón adicional en la demanda de la economía? Ha habido toda clase de posiciones. Recuerden ustedes, Germán Vargas Lleras, el ex vicepresidente, dijo: no hay que pagar la prima ni a mitad de año ni a final de año. Fenalco ha dicho: subsidien la prima, así como ustedes han subsidiado, le dice al gobierno, los sueldos de la gente, pues sobre el 40% de un salario mínimo para aquellos trabajadores de empresas que conserven el empleo, también subsidie parte de la prima. Fenalco opta por el subsidio. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, lo que dijo la semana pasada es: creemos que hay que pagarla, pero que quizás haya que pagarla más adelante, se dé un plazo adicional. Pues en todo eso entra el presidente Duque y dice: hay que pagarla, pero con facilidades, es decir, no aplazarla, sino pagarla de una vez, y sobre todo para aprovechar este tema de los 3 días sin IVA, pero con facilidades. ¿A qué se refiere? Quizás a algo parecido a lo que estaba proponiendo Fenalco, es decir, que haya un subsidio de por medio. El presidente Duque en su declaración también dice: aquí hay que hacer un acuerdo fraternal entre empresarios y trabajadores y también con el gobierno. Esa es más o menos la clase de fórmula que se propuso en algún momento para los salarios, es decir, que se dieran los empresarios, se dieran los trabajadores y el gobierno ayudara también. Nada raro sería que en los próximos días, ya en cuestión de horas, quizás el gobierno anuncie que subsidia una parte de esa prima, siempre que se conserve el empleo, por supuesto, una parte de esa prima, pero que otra parte la termine dando el empresario, y quizás el aporte fraternal, según las palabras del presidente Duque, consista en que los trabajadores aguanten un poquito, unas cuantas semanas, para terminar recibiendo el pago. Vamos a ver si ese acuerdo fraternal se termina dando y si se termina resolviendo este gran dilema que ha constituido la prima de mitad de año. Pasa el tiempo de la cuarentena y sigue creciendo la tensión para muchos gremios del país, como los que agrupan a restaurantes, bares, hoteles e incluso la misma construcción. Las medidas adoptadas para enfrentar la crisis económicas aún son insuficientes para salvar a miles de empresas afectadas por la pandemia. En una nueva cita ante el Congreso, los gremios del país volvieron a lanzar un SOS para no caer en quiebra. Los restaurantes solo estarían vendiendo un 30% con domicilios y advierten que no les alcanza. Y al no tener flujo de caja, se vuelve imposible en una situación de causa mayor seguir pagando todos los temas de las prestaciones sociales, más los sueldos de los empleados, más los arriendos, más los impuestos,
que se tienen que pagar. El sector hotelero también asegura que no puede aplicar a los auxilios económicos que ofrece el gobierno. El subsidio a la nómina, pues ya acabo de señalarles que los hoteles están cerrados. O sea, el subsidio no es hoy aplicable porque no tenemos un personal al cual aplicarle ese beneficio. Mientras que los representantes de bares señalaron que no se ha podido llegar a acuerdos con arrendatarios. El 96.6% de los comerciantes del entretenimiento nocturno pagan arriendos y lamentablemente el 80.5% de ellos no han podido encontrar un acuerdo favorable. Incluso el sector de la construcción, que fue uno de los primeros en reactivarse, también se ha visto afectado porque muchas personas frenaron la compra de vivienda. Abril mostró reducciones del menos 68% en las ventas de vivienda nueva y pues claramente el impacto que vamos a tener en el mes de mayo nos reflejan que durante el periodo de aislamiento se redujeron 35.000 unidades las ventas de vivienda frente al volumen que teníamos previsto. Los transportadores intermunicipales también advirtieron que hay en riesgo 156.000 empleos y saldrán a protestar. En diálogo con Red Más Noticias, el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, habló de la apertura gradual de los sectores comerciales, específicamente los centros comerciales. Va a ser dentro de los protocolos de bioseguridad trazados por el gobierno, pero de la mano de los alcaldes locales. Ellos tienen ese papel tan importante de llevar la llave de la gradualidad, de regionalizar la medida del gobierno nacional y también de implementar y verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que señala el Ministerio de Salud. En los corredores de los centros comerciales no podrá haber ninguna actividad recreativa o cultural o musical, porque no se trata de recuperar la vida social, sino solamente la vida productiva. Así se siente tu cabeza con esos fuertes dolores como la migraña. Elimínalos así de rápido con Ibuflash Migran. Ibuflash, alivio potente para tu cabeza en un flash. NK, medicamentos totalmente confiables. Hablemos de asuntos judiciales, Paula, porque la Fiscalía anunció que va a llamar a declarar a los gerentes de las campañas presidenciales de la última elección, o sea, a la campaña de Gustavo Petro y a la campaña del presidente Iván Duque. ¿Por qué decidió esto la Fiscalía, Paula? Pues mire, por unos audios que se han conocido del ya desaparecido Ñeñe Hernández, que ahora vincularían también a la campaña, a la presidencia de Gustavo Petro. En estos audios lo que se escucha es cuál fue el apoyo que recibió Gustavo Petro. En La Guajira se habla de que unos mineros lo apoyaron, pero nada más. Lo cierto es que en primera instancia no parecería haber nada turbio en estos audios, pero pues hay que esperar a ver qué más tiene la Fiscalía y cómo avanza esa investigación. Pero déjeme decirle que el senador Gustavo Petro se ha dedicado a responderle con toda en Twitter al fiscal Barbosa, hasta de bellaco lo ha tildado. En las últimas horas, el fiscal reveló que en medio de la investigación del denominado caso de la Ñeñe política, se encontró una conversación del polémico ganadero conocido como el Ñeñe Hernández, en la que se habla de la supuesta financiación de la campaña Petro Presidente 2018. Pero ¿sabe por qué ganó Petro en La Guajira, hermano? Por los mineros eso, por los mineros, los que le fueron con todo a Petro. Ante la aparición de la llamada anteriormente revelada, la Fiscalía tomó la decisión de llamar a declarar al gerente de la campaña del Movimiento Colombia Humana y también al de la campaña Duque Presidente por la grabación en la que aseguran que hay que buscar dinero para meter por debajo de la mesa en la campaña. Los anuncios fueron descalificados por el hoy senador Gustavo Petro. Mucha bellaquería la del fiscal Barbosa, que buscando defender a su amigo íntimo Duque en el proceso que evidencia dineros de narcos comprándole votos, trate de vincularme a mí y a mi gerente penalmente por esta conversación de alias el Ñeñe. Pues vean ustedes cómo el fiscal general de la Nación ha sorprendido al país. Así como dice, voy a llamar para hacer un interrogatorio al gerente de la campaña del presidente Duque, también ahora voy a llamar al gerente o a quien fuera gerente de la campaña de Gustavo Petro. ¿Para qué? Para averiguar si finalmente entraron dineros de manera irregular en las campañas de la costa atlántica y específicamente en el caso de La Guajira. Y hay gente que dice, bueno, pues ahí le está tratando de dar por igual a ambos lados para disimular uno de los dos. Y hay otra gente que dice, pero si existen las evidencias, si existen las grabaciones, ¿cómo no abrir el interrogatorio? Esas grabaciones son muy distintas en ambos casos, vale la pena ponerlo de presente.
Pero para entender la importancia de esas grabaciones y sus diferencias, recordemos cómo fue la campaña presidencial en La Guajira. En la primera vuelta terminó ganando Gustavo Petro por 9.000 votos. 9.000 votos es más o menos el 5% de la cantidad de votos que se dieron en La Guajira. Es decir, ganó por muy poquito la campaña de Gustavo Petro. Entre la primera y la segunda vuelta se movió todo el mundo, hicieron absolutamente de todo, y en la segunda vuelta terminó ganando Iván Duque por 1.500 votos, la cuarta parte de lo que había sacado de ventaja Gustavo Petro en la primera vuelta. Se volteó la torta a favor de Iván Duque. Y ahí es donde empiezan a aparecer las suspicacias por las grabaciones. Las grabaciones que aparentemente, según dio a conocer Blue Radio hoy, habrían dado pie para que el fiscal dijera voy a investigar la campaña de Gustavo Petro, dicen el Ñeñe Hernández, no, sí vio como, bueno, estoy parafraseando por supuesto, finalmente Gustavo Petro ganó la primera vuelta en La Guajira y todo por esos hijuetantas mineros que terminaron metiéndosela toda a Gustavo Petro. En ese contexto, esa sería hipotéticamente la grabación que serviría para que la Fiscalía empezara a hacer esta serie de averiguaciones. Digo hipotéticamente porque no sabemos si hay más grabaciones, pero según Blue Radio y fuentes de la Fiscalía, esa sería la grabación. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué tan grave es esa grabación comparada con las grabaciones que había sobre la campaña de Iván Duque? Recuerden ustedes que eran conversaciones entre el mismo Ñeñe Hernández y aparentemente Calla Daza, diciendo cosas como, por ejemplo, después de que se ganó la primera vuelta Gustavo Petro, hay que meter plata por debajo de la mesa, número 1. En segundo lugar, hay que usar la plata que le robaron a la campaña de Germán Vargas Lleras. En tercer lugar, la interlocutora femenina, sea quien sea, si era Callada sería ella, diciendo hay que usar 1.000 millones que hay que meter a los empresarios para terminar ganando acá. Hay una gran diferencia entre esa grabación que dice que Gustavo Petro ganó porque los mineros se la metieron todas, entre otras cosas porque en La Guajira no hay grandes empresas mineras distintas de Cerrejón y Gustavo Petro ha sido enemigo acérrimo de Cerrejón desde hace mucho tiempo, sino quizás a lo que se refiere esa grabación es a la participación de los mineros como trabajadores o los mineros como sindicatos. Hay una gran diferencia entre eso, que no sería nada ilegal, y el hecho de estar hablando de meter plata por debajo de la mesa, de usar los 1.000 millones, de usar la plata que se le robó a Germán Vargas Lleras. Por lo tanto, con la evidencia que se conoce hasta el día de hoy, parecería que la balanza se inclina claramente en contra de la campaña de Iván Duque y no en contra de la campaña de Gustavo Petro. Y en ese contexto, si eso es lo único que tiene la Fiscalía, creo que es muy torpe de parte de la Fiscalía el tratar de decir voy a meterlos por igual a todos si la prueba es ese pedazo de grabación que no es para nada contundente contra Gustavo Petro. Vamos a ver si aparecen más evidencias, vamos a ver si aparecen más pruebas y si finalmente la Fiscalía termina definiendo algo en alguno o en ambos casos. Así se siente tu cabeza con esos fuertes dolores como la migraña. Elimínalos así de rápido con Ibuflash Migran. Ibuflash, alivio potente para tu cabeza en un flash. NK, medicamentos totalmente confiables. Damos como siempre un vistazo al mundo. Regresó hoy la bolsa de Nueva York después de 2 meses de estar cerrada, haciendo algunas transacciones virtuales por cuenta de esta pandemia, y lo hizo para terminar esta primera jornada al alza, con ganancias. Por supuesto, estos buenos resultados tienen que ver con el optimismo que genera que llegue pronto una vacuna contra el coronavirus y también con la reapertura de los negocios. Tras un lunes festivo y luego de 2 meses de haber cerrado sus puertas por haber sido afectada por la pandemia del coronavirus, la bolsa de Nueva York abrió con un comportamiento positivo y subidas cercanas al 3%. Analistas de mercados dicen que este comportamiento se da por el optimismo, que representa el hecho de que algunos mercados del mundo estén iniciando sus aperturas, luego de varias semanas de cierre para prevenir la propagación de la pandemia. Esta apertura es para un grupo reducido de personas, pero busca enviar el mensaje de optimismo frente a un mejor desempeño de la economía en el futuro, ya que los reportes recientes han sido tan negativos por la caída de las economías globales por cuenta del coronavirus. Unos datos que ayudaron a ese mejor comportamiento el día de la apertura es el informe sobre la venta de viviendas, que estuvo mejor a lo esperado, y el leve aumento de la confianza del consumidor en el mes de abril. De la misma manera, los mensajes en el sentido de que una potencial vacuna contra el coronavirus avanza por buen camino, hace que los inversionistas se manifiesten más optimistas, incluso en un momento en que hay una tensión fuerte entre Estados Unidos y China. El promedio Dow Jones, que mide el promedio de los 30 mayores sociedades que cotizan en la bolsa de Nueva York, avanzó 2,4% y superó los 25.000 puntos, un nivel que no registraba desde el 10 de marzo pasado.
El Standard & Poor's 500 y el Nasdaq subieron por encima de 1,8% cada uno. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió al respecto. Los estados deben reabrir lo antes posible. La transición hacia la grandeza ha comenzado antes de lo programado. Habrá altas y bajas, pero el próximo año será uno de los mejores de la historia. Son varias las noticias que entrega en este comienzo de semana la Organización Mundial de la Salud. Una de ellas tiene que ver con que ha suspendido como medida de precaución el uso de la hidroxicloroquina. También le cuenta al mundo acerca de las vacunas. Dice que hay 10 vacunas en el mundo que ya están en esa fase de probarse con humanos. Pero hay un tercer anuncio que hacen que la verdad preocupa bastante. Hablan de que puede venir un segundo rebrote, una segunda ola mundial muy fuerte del coronavirus. El grupo ejecutivo ha implementado una pausa temporal en ensayos con hidroxicloroquina dentro del ensayo de solidaridad, mientras los datos de seguridad son revisados por la Junta de Monitoreo de Seguridad de Datos. Las otras partes del ensayo continúan. Esta preocupación se relaciona con el uso de hidroxicloroquina y cloroquina en el COVID-19. Este es el anuncio de la OMS tras un estudio probado en 16.000 contagiados donde los resultados señalaron que un eventual tratamiento en pacientes con coronavirus no solo no es eficaz, sino que aumenta el riesgo de muerte en los enfermos y evidenció además un incremento de las arritmias cardíacas. Hace más de 2 meses, la Organización Mundial de la Salud había iniciado los ensayos clínicos sobre los efectos de la hidroxicloroquina, conocidos como Solidaridad, en la búsqueda de un tratamiento efectivo contra el COVID-19. La hidroxicloroquina es un inmunomodulador usado por décadas para tratar la malaria, el lupus y la artritis severa. Se conoce con el nombre de su compuesto base, que es la cloroquina. Entre los pacientes que la toman para tratamientos específicos y con fórmula médica, la hidroxicloroquina puede ocasionar dolor de cabeza, mareo, pérdida del apetito, malestar estomacal y salpullidos. Quienes lo toman pueden padecer desde arritmias ventriculares hasta muerte súbita cardíaca. La OMS decidió dar marcha atrás en su ensayo clínico internacional para probar la eficacia de la hidroxicloroquina en pacientes con coronavirus. Una lluvia de críticas había caído a Donald Trump cuando públicamente dijo que tomaba el medicamento de manera preventiva, aunque aseguró haberlo terminado. Su homólogo de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que mantendrá su autorización para su uso en casos leves. La OMS advirtió además sobre un segundo pico del virus. También debemos ser conscientes del hecho de que la enfermedad puede tener un salto en cualquier momento. No podemos suponer que solo porque la enfermedad está disminuyendo, vamos a tener varios meses para prepararnos para una segunda ola. Podemos tener un segundo pico en esta ola. En el mundo se han registrado más de 344.000 muertes por coronavirus y hay más de 5 millones de contagios. América, la región más afectada con 2.45 millones de contagios, seguida por Europa con 2.02 millones. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $36.17 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $1.05. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia aumentó 1,43% a 1.072 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.725 pesos con 56 centavos. El euro se cotiza en promedio en 4.097 pesos con 87 centavos. Las cifras son los 353 millones de dólares en remesas registradas en abril. Se reduce en 38% frente al mismo mes de 2019. En Droguerías con Subsidio encuentras las mejores ofertas para consentir a mamá en su mes. Este 26 y 27 de mayo recibe hasta el 40% de descuento directo a precio en nutricionales, realizando compras superiores a 50,000 pesos, cancelando con el cupo de crédito de tu tarjeta Multiservicios con Subsidio. Aplican términos y condiciones. Mucha atención que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela ratificó a Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional. Eso quiere decir que anuló la presidencia parlamentaria de Juan Guaidó. Y lo más delicado es que abrió las puertas para declarar el partido de oposición Voluntad Popular como una organización terrorista. Delicada noticia la que se registra a esta hora en Venezuela.
noticias en el deporte porque ya permiten por lo menos entrenamientos individuales en el fútbol, esto a partir del mes de junio, es decir, la otra semanita. Carlos, ¿cómo va a funcionar el asunto? Buenas noches, Giovanni. Pues hoy ocurrió un anuncio muy importante y es que el ministro Lucena confirmó el regreso de las prácticas de forma individual para el 8 de junio. Cambia, eso sí, con respecto a lo que venían diciendo en las últimas semanas, donde se estimaba que el regreso a los entrenamientos podía ser más o menos estimatorio para el mes de julio, pero finalmente ya lo han adelantado y confirmaron ya que de forma individual podrán volver los equipos a la práctica a partir del 8 de junio. Confirmó también las posibles fechas tentativas para el reinicio del campeonato que seguirían para el mes de agosto y también anunció que mañana o en los próximos días confirmarán el calendario de otras disciplinas. Y mientras tanto, en la DIMAYOR siguen creciendo las divisiones porque al presidente Jorge Enrique Vélez no paran de salirle enemigos. Y es que ese grupo de presidentes que desde hace tiempo se ha autodenominado como la oposición ha pedido precisamente este martes su renuncia, lo que no llegaría de forma tan fácil por lo que hemos podido conocer en Red Más Noticias, porque Vélez piensa agotar la vía de la Asamblea Extraordinaria y hacer eso en medio de esta delicada situación donde se está pidiendo el retorno del fútbol en medio de esta pandemia. Parece bastante difícil. Jorge Enrique Vélez no se va de la DIMAYOR, al menos por ahora. Acá estoy trabajando normalmente, es lo que debo hacer y no polemizar. Eso le dijo a Red Más Noticias el dirigente que por ahora cuenta con el respaldo de la mayoría de los 36 clubes profesionales, ya que son 11 los que pretenden su salida. Y la vía sería convocar a una asamblea extraordinaria para evaluar su continuidad, si es que no renuncia antes, situación que no aparece en el panorama próximo. El último episodio de esta novela es la decisión del Ministerio del Deporte de no aceptar a la DIMAYOR como interlocutor en el proceso de regreso del fútbol profesional, lo que aparentemente no deja bien parado a Vélez, presidente de DIMAYOR, pero el ministerio tendrá comunicación exclusiva con la Federación Colombiana de Fútbol, ente del que Vélez es vicepresidente. Mucha atención, la ministra del Interior, Alicia Arango, acaba de expedir una circular al alcalde de Cartagena en la que le ordena el mantenimiento de la cuarentena con aislamiento preventivo obligatorio de todos los pobladores del distrito de Cartagena, cierre de barrios como el Nelson Mandela. Esto lo acaba de ordenar el Ministerio del Interior. Recuerden que el fin de semana, solo el fin de semana, la policía tuvo que intervenir en más de 600 fiestas o reuniones ilegales que se estaban pasando por la faja. La cuarentena, pues ahora la ministra del Interior acaba de sacar una circular ordenándole al alcalde de Cartagena el mantenimiento de la cuarentena con aislamiento preventivo obligatorio de todos los pobladores del distrito de Cartagena. Cierre de barrios, como por ejemplo Nelson Mandela. Sección patrocinada por Revista 15 Minutos. Detrás de los famosos, delante de tus ojos. No paran las noticias, Paola, ¿sí ves? Noticia tras noticia, Sí. tras noticia, decisión tras decisión. Bueno, le quiero preguntar por lo que va a pasar con Hollywood y la alfombra roja. Ahora, ¿eso cómo va a ser en medio de, ya no cuarentena, sino post-cuarentena? ¿Cómo va a funcionar? En medio de la nueva normalidad, Giovanni, buenas noches. Pues sí, resulta que todos nos estamos adaptando justamente al cambio y los actores, los principales protagonistas de las alfombras rojas son quienes empiezan a evaluar cómo podría ser ese tema de los estrenos, por ejemplo, cuando conocemos a los productores, a los directores, cuando hay cientos de fanáticos reunidos para ver una película, pues justamente así se adaptaría al cambio el tema de las alfombras rojas. Las alfombras rojas son un elemento crucial en la maquinaria publicitaria de Hollywood, pero sin duda pasará un buen tiempo para verlas como solían ser, con la presencia de actores glamorosos, directores, productores, vestidos espectaculares, muchos fans y prensa. Por la pandemia del coronavirus, las alfombras rojas del futuro cercano se verán muy diferentes si las llegan a hacer. Lo que he escuchado es que cuando vuelvan las alfombras rojas es que habrán barreras de plexiglas entre el talento y los periodistas. Las personas con las que estoy hablando también dicen que las máscaras en las alfombras rojas serán comunes. No sé qué veremos, ya sabes, actrices nominadas al Emmy caminando por la alfombra roja con máscaras. Pero sí creo que para algunas personas, tal vez los fotógrafos, todos estarán cubiertos con máscaras.
Posiblemente las celebridades interactuarían con los fanáticos a través de pantallas LED gigantes. Mientras tanto, los publicistas se han vuelto creativos con estrenos virtuales y entrevistas en la que los actores aparecen desde sus hogares. Una gran prueba se dará en julio, cuando el thriller Tenet de Christopher Nolan y la película de acción en vivo Mulan de Walt Disney se estrenen como los primeros grandes lanzamientos desde que el nuevo coronavirus cerró los cines en todo el mundo y los estudios trasladaron el lanzamiento de docenas de películas hasta fines de 2020 o 2021. No sé qué pasará, creo que es un aspecto muy glamoroso de esta industria y siempre es muy especial vestirse e ir a un estreno. Creo que eso volverá y lo haremos nuevamente. Así se siente tu cabeza con esos fuertes dolores como la migraña. Elimínalos así de rápido con Ibuflash Migran. Ibuflash, alivio potente para tu cabeza en un flash. NK, medicamentos totalmente confiables. Y hablamos ahora del espectaculario impresionante que justamente regaló el equipo acrobático de la Fuerza Aérea de Italiano. Un abrazo tricolor fue justamente como se mencionó en las redes sociales, esta posibilidad que vivieron las ciudades al norte de Milán y Turín, donde se formaba en el cielo los colores de la bandera italiana. Esto, por supuesto, en medio de una celebración que llegará a su fin el próximo 2 de junio, el Día de la República de Roma, y llegará ahí esta exhibición del equipo acrobático de la Fuerza Aérea Italiana. Y nos trasladamos a los videos que son emotivos y que llegan a las redes sociales, y este que se vivió en un hogar de retiro del norte de Francia. Resulta que lo que ubicaron en el jardín fue una cápsula gigante de plástico. De esta manera encontraron cómo los seres queridos de los 60 residentes podían acercarse a los abuelos de la familia y compartir con ellos. Resulta que en este medio de la reactivación, pues ellos quisieron hacer este encuentro a través de una puerta de un vidrio y vieron que no había contacto físico. Luego los distanciaron y vieron que no era posible la comunicación porque no se escuchaban entre ellos. Pues decidieron entonces poner esta cápsula gigante de plástico porque dicen que es muy importante el tacto y a través del plástico lo pueden hacer especialmente para los pacientes que sufren Alzheimer. Hasta aquí esta emisión de Red Más Noticias. Antes de irnos queremos enviar un abrazo solidario al alcalde de Medellín, al doctor Daniel Quintero. Esperamos que vengan muy buenas noticias luego de la cirugía que le fue practicada hoy a su esposa y a su pequeña hijita. Nos vemos mañana a las 6 en punto de la mañana. Ya viene Zona Franca. Feliz noche.